Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser tomado como la opinión de esta empresa. A esta hora en La Exitosa Panamá, más debate con Renato Pereira. Le informa de lo último en la política actual con sus protagonistas. Bienvenidos a Más Debate con Renato. Premio Victoria 2016 y Premio Victoria 2017 al mejor programa de opinión en la radio, concedido por la Facultad de Comunicación de la Universidad Santa María la Antigua. Hoy, miércoles 21 de... Estamos de 2021. Aquí en La Exitosa 97.9 FM, provincias centrales, 88.3 FM en Colón, 95.3 FM en Chiriquí y 95.3 FM en Bocas del Toro. Más debate, tribuna de los valores de la democracia, libertad de expresión, pluralismo y participación. Bien, esta mañana en compañía de mi coequipier, bien, muy buenos días, Carlos Fernández nos va a acompañar esta mañana tan particular aquí en Más Debate. Bien, muy buenos días, Carlos. Buenos días, Renato, buenos días como siempre a todos los oyentes de Más Debate, un placer una vez más estar aquí con todos ustedes. Sí, una mañana particular, ¿no? Y que esperando que disfruten del programa del día de hoy. También pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 659-54402, hacer sus comentarios, preguntas, y bueno, que iniciemos el programa. Bien, claro que sí. Bien, mañana bien particular. Nos encontramos reunidos con 3 coroneles retirados de la Fuerza Pública, de distintas instituciones de la Fuerza Pública. Están con nosotros Rolando López, procede de la Escuela Gravana, Escuela Superior Militar de Eloy Alfaro, sí, de Quito. Muy buenos días. Buenos días, Renato. Bien, también está con nosotros Eliseo Aguirre. Bien, el coronel Eliseo Aguirre, perdón, coronel como Rolando López, él es de los Carabineros de Chile, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Buenos días, sí, ¿cómo no? Bien, y Rigoberto Feyúa, él es de logística, nos viene de la Escuela Militar de Venezuela, ¿sí? Es intendente. Bien, logística. El intendente en el viejo lenguaje de la administración nuestra. Bien, lo cierto es que es particular la mañana porque queremos tratar con usted un tema bien que se ha puesto de moda en nuestro país a raíz del asesinato, ¿sí?, por mercenarios de nada más y nada menos que un presidente. Casualmente en el día de ayer en Mali, un presidente fue víctima de un atentado a puñal, un atentado de la guerrilla musulmana, así, de Estado Islámico. El tipo de presidente se salvó, pero no es el primer presidente que matan en el África los islámicos, ¿sí?, o que intentan matar. Bueno, él se salvó. Lo cierto es que queremos conversar con ustedes acerca de esta especie de privatización, sí, de la guerra que está ocurriendo, que se nos revela con motivo de este incidente, de este magnicidio ocurrido en Haití. Bien, ¿por qué surge? ¿Qué necesidad tienen los militares retirados de seguir en esta actividad de la seguridad, de la defensa de su país, sirviendo en distintas, fuera del ejército, fuera de las Fuerzas Armadas, siguen útiles, siguen con sus conocimientos y con sus convicciones allí, y ocurre que ahora mismo esa profesión, sí, es una actividad privatizada, ¿sí? Hay 10 empresas por lo menos inscritas en Colombia, 10 empresas dedicadas a la seguridad, y contratan militares retirados para ir a defender la seguridad, no solo de presidente, sino también de empresas, de jefes de Estado. Bien, así que eso le queremos conversar con ustedes. ¿Cómo viven ustedes ese fenómeno de la privatización de la guerra? Por eso podemos llamarlo así, si posible, ¿sí? Tiene un nombre tradicional, mercenario. ¿Mercenario? Ese es un nombre tradicional. O sea, hablar de privatizar la guerra es sencillamente pagar servicios a particulares para que hagan lo que necesitan que se haga quien los contrata. Así que, en otras palabras, es mercenario.
A ver, Buenos días, Renato. Gracias por invitar a los miembros del Consejo de Profesionales de la Fuerza Pública, el Colegio, perdón, de los Profesionales de la Fuerza Pública, Radio Escucha. Buenos días. Yo pienso que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? O sea, yo no diría que se privatice la guerra, sino que, bueno, a través de la historia, muchos países, como el hermano país de Colombia, abre empresas de seguridad y exportan servicios, muchas veces captan a retirados y pasan a hacer seguridad en otros países como Dubái o en Asia, Europa y muchos lugares, pero el tema es brindarle seguridad por la experiencia que ellos tienen. Sin embargo, también se ha desnaturalizado ese servicio. Se ha desnaturalizado porque también se ha visto de que, por lo menos lo sucedió ahora con el presidente de Haití, hay muchas teorías todavía. No hay una forma clara de un objetivo por qué haber hecho ese magnicidio. Se dice, claro, ellos fueron captados, muchos son profesionales, la mayoría eran altamente preparados, pero hay muchas dudas sobre por qué hacer un magnicidio a un presidente. O sea, si usted lo ve desde un punto de vista, ya el presidente estaba saliendo. O sea, habrían otras cosas. Yo no puedo decir que puede ser droga, yo no puedo decir si fue porque traicionó a otra persona, además, pero hay que seguir buscando porque escuché al director de la Policía de Colombia en un momento dado, el general Vargas, hablaba de que, bueno, que uno de ellos, uno de ellos había manifestado de que ese fue un encargo de una agencia norteamericana. O sea, hay tantas versiones, se ha tratado de confundir mucho y es inaceptable lo que ha pasado, pero también mal empleado esto es lo que dijo el comisionado Feijóo, son mercenarios. Pero también, y aquí en Panamá pasó, aquí en Panamá captaron a profesionales de la fuerza pública y fueron a trabajar a Dubái en el 2000, si no me equivoco, me pueden corregir los compañeros, creo que eso pasó 2011, 2012. O sea, aquí hubieron panameños que fueron a trabajar en Dubái para brindarle seguridad a personajes importantes y no hubo ninguna novedad. Sin embargo, y que fueron personas que se prepararon bien y brindaron su servicio y retornaron. O sea, no hay por qué sesgarle esa preparación, porque cuando la persona se retira, también quisiera ejercer en lo que se formó. Lo que sí pienso que es que hay que regularlo. Eso debe ser regulado porque a veces se pierde el control. Miren lo que puede pasar en México. O sea, los Zetas vinieron de una alta preparación y se convirtieron después en un grupo de ¿quién? Al servicio de los narcotraficantes. Entonces, yo llamaría la atención en este momento y que quede, de repente, que quede con una incógnita de ver cómo esto se regula. O sea, aquí en Panamá contrataron y reclutaron y llevaron personas a trabajar en Dubái. Ahora, y eran ex miembros de la policía. Y eran miembros de la fuerza pública. Fueron destituidos de la policía y posteriormente se contrataron. Y algunos no fueron destituidos, algunos fueron retirados voluntarios. Antes de entrar en eso, ese terreno, porque Panamá tiene más historia en eso de prestar servicio de seguridad fuera del país, una vez retirado o con la misma licencia de la misma institución. Bien, en Yemen existió, no sé si todavía existe, un batallón que llaman Batallón Colombia Panamá, en el que sirvieron hasta mientras yo serví en Francia, ellos estaban en ese batallón y le hicieron hasta reportajes, ¿no? Protegiendo militarmente, dándole seguridad. Creo que a una empresa petrolera, no recuerdo exactamente bien, pero tenían su propio campamento junto con su familia, que fueron con su familia allá y prestaban sus servicios profesionales, en tanto que militares, en tanto que soldados, por supuesto que sí, porque ustedes saben lo que es Yemen. Yemen es guerra y más guerra, ¿no? Y ellos no fueron allá a ejercer otra profesión que la que conocen, que es la ciencia militar. Y de manera que sí tenemos una relación con este fenómeno que se ejecuta principalmente en estos países donde, como te diría, abundan
las guerras irregulares, ¿sí? El pandillerismo, las guerras irregulares, en fin, y allá van a servir pues algunos militares de América legalmente, contratados legalmente, para ejercer los oficios que ellos conocen. Bien, así que ese es el tema. ¿Cómo se siente usted, poeta? Y siente que hay sin duda alguna concita el interés de los profesionales de la ciencia militar, de la milicia. Bien, a ver, buenos días, doctor. Muy agradecido por su invitación y a todos los compañeros que estamos aquí en este momento. Mi aporte sobre el tema, pues yo le podría decir que el servicio de seguridad privado versus el servicio de seguridad pública son servicios que se prestan con un objetivo común, que es la protección. Están regulados en todos los países como en el nuestro. Algunos países tienen más regulaciones, más detalladas que otros, pero no es ilegal. ¿Qué sucede? Hay una característica muy particular, sobre todo ahora viendo la situación de lo que ocurrió en Haití. Los militares colombianos, si nosotros cumplimos 30 años de servicio, ellos están pasando a retiro con 21 años de servicio, en algunos casos. Son personas que se van con una vida profesional todavía muy activa. Truncada, yo diría, ¿no? Exacto, muy activa, quizás por la intensidad con la que ellos viven el conflicto, por la experiencia también, como para dar un respiro y renovar su personal, su capacidad operativa con gente nueva. El entrenamiento es muy bueno. ¿Y qué sucede? Dependiendo del tipo de conflicto que haya a nivel mundial o regional, ellos buscan el perfil que necesitan para ciertos aspectos de seguridad. En el caso de Medio Oriente, pues son países donde se desarrollan conflictos de forma permanente, de alta intensidad, de baja intensidad, pero conflictos de confrontación directa, y que para la protección, por ejemplo, de instalaciones estratégicas, para la protección de personajes importantes, ellos necesitan y requieren del perfil específico para ese tipo de servicio. Colombia es un país que aporta bastante por la experiencia de sus soldados. Esta situación particular de Haití es algo que quizás con la costumbre que ellos tenían de dar ese tipo de servicio, quizás no lo vieron de una manera negativa, y en el transcurso del tiempo las cosas fueron cambiando, porque no sabemos, acuérdense que Haití es un país muy particular, sus instituciones son muy débiles y su situación cultural, económica también es muy frágil, y no sabemos realmente cuáles fueron las intenciones originales de ese contrato. Y quizás, como todavía la investigación está en curso, cayeron en una trampa, algunos conscientes o inconscientemente. Pero es importante revisar constantemente las leyes, ajustar los controles. Quizás ellos, con tanta experiencia, les faltó un poco más de ajustar controles para verificar ese personal que sale a hacer servicios de seguridad privada al exterior, qué tipo de servicios van a realizar y evitarse este tipo de situaciones a futuro. En el caso particular nuestro, nosotros también nos retiramos relativamente joven, y muchos de nosotros en nuestras actividades ya privadas realizamos labores de seguridad. Tenemos empresas o asesoramos en todos los niveles, y es importante que el marco regulatorio de esta actividad se vaya actualizando a la necesidad del momento. Bien, Rolando, nosotros estamos viviendo un momento de inseguridad relativamente elevado, yo diría. Usted abre los periódicos, bien, triple crimen por un tumbe. Esto es noticia diaria. Nuestro país vive un estado de inseguridad de alto nivel, a punto tal de que los Estados Unidos ha aconsejado a sus viajeros no venir a Panamá, no solo por la inseguridad, relativamente inseguridad jurídica, así de que hablan ellos, sino sobre todo por falta de seguridad en la calle, por falta de seguridad en la calle. Entonces yo me pregunto, ¿no estamos en la sociedad panameña y el Estado subutilizando
a militares como ustedes que salen del servicio a una edad temprana. En Estados Unidos no se lo permiten. En Estados Unidos los generales, los coroneles tienen 60, hasta 60 años, Carlos. Hasta 60 años son activos. El jefe del Comando Sur, ¿qué edad crees tú que tiene? Y su esposa, que también es militar, ¿qué edad tienen ellos? Más, no solo los 60 años, sino más, porque se valora la formación y ese elemento, ese profesional se valora y se utiliza esa experiencia para el bienestar del Estado, en todo momento. Para la seguridad, se requiere gente que conozca de la guerra, que conozca de la seguridad, que tenga el coraje y la formación y la convicción del objetivo de su profesión, que no la tiene ningún otro profesional. Vamos, el único profesional que estudia para dar su vida por otro es militar. Yo no conozco otro. Definitivamente, don Renato ha dado en el clavo, pero nosotros somos una carrera que tiene un tiempo determinado por ley. Entonces también quedarse con las personas que ya van cumpliendo su tiempo es también atrasar a los que vienen detrás. O sea, es algo natural. En todas las instituciones del mundo de nuestro perfil funciona de esa manera. Pero sí hay cosas, se está hablando de que hay un aumento de la criminalidad, hay una percepción del público de que estamos, a pesar de que estuvimos en cuarentena, que ha habido una pandemia, estamos más inseguros que antes. La verdad, hay tareas que cumplir para que no se ponga esto más grave de lo que está. ¿Y por qué grave? Tenemos un 20% de desempleo en el país. Tenemos una situación de informalidad que supera el 50%. Y que, entendiendo que esa informalidad no logra captar sus recursos para sus necesidades básicas de una familia. O sea, tenemos un país, una situación donde es imperante y necesaria una reactivación económica para que eso sea un alivio para el ciudadano común y corriente que está en una situación de necesidad. Hemos visto, hasta que se volvió viral, un video que salió en la televisión de una persona hurtando en un supermercado de alimentos, hurtando cereales, hurtando harina, hurtando pan. Caramba, hay necesidad. Entonces hay cosas que hay que hacer, que son tareas importantes. Algunas le corresponde al gobierno, otras les corresponde a la Asamblea de Diputados y otras les corresponde a la misma institución de seguridad per se. Por ejemplo, ¿qué le corresponde al gobierno? Crear iniciativas para activar esa economía y que vaya a la par de las necesidades de la prevención y la seguridad sanitaria. Esa es una. ¿Qué le corresponde a la Asamblea de Diputados? Hay que revisar cómo está la ley de la institución en este momento y es imperante, necesario y es urgente, porque el público está perdiendo la fe y está perdiendo el aprecio por su institución de seguridad. ¿En qué sentido? Primero, cuando se fusionó la PTJ con la Policía Nacional, se suprimió algunas capacidades operativas de lo que antes eran los detectives. Ahora usted tiene una situación de que hay un delito o hay una denuncia, algo está ocurriendo y usted tiene que dar la noticia criminal, pedir auxilio para que se le atienda a una situación y le dicen, usted tiene que ir a poner la noticia criminal en el Ministerio Público. ¿En qué cabeza cabe que el primer interviniente en una situación de delito va a ser el Ministerio Público cuando tienes a la Policía Nacional, que es un funcionario preparado, entrenado y con capacidad de actuar y movilidad para atender inmediatamente un llamado de auxilio? Y tenemos que ir a poner la noticia criminal a una oficina para decir lo que me está pasando. Entonces tienes una situación de que recibes constantemente denuncias en centros de recepción de denuncias que se van convirtiendo en una cola. ¿En una cola por qué? Porque tiene la suma de expedientes y tienes un fiscal delegado que está leyendo cada uno de esos expedientes para tomar una decisión y ordenarle a un policía que haga algo después de que él ha visto ese expediente. Y se pierde la oportunidad, se pierde la iniciativa que antes se tenía y se pierde el tiempo.
porque esos expedientes van quedándose acumulados y al final quedan en su margen de averiguación. Vamos a un aspecto de la seguridad, es la represión. La represión. Se está subestimando el valor, la importancia de la capacidad represiva de nuestra fuerza. En un momento, cuando usted está en el campo, cuando usted está haciendo un patrullaje el 14 de diciembre, ¿sí? Vienen unos pandilleros, lo ven armados y sienten, porque yo lo he entrevistado a algunos ex jefes de la banda, es decir, cuando vemos a un policía armado sentimos la necesidad, ¿no?, de quitarle, de arrebatarle el arma, de matarlo para robarnos el arma. Eso es una realidad. Sí, y no confrontan los tribunales, ni los jueces de paz, ni ningún otro, nada más que el miembro de la fuerza pública, cualquiera de su área, Senafrón, la otra y la policía. Bien, lo cierto es que a eso me refiero yo. Claro. ¿No? A eso me refiero yo. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿hasta qué punto estamos liberando del oficio a los oficiales de la fuerza pública, liberándolos, retirándolos a los 25 o 30 años de servicio? ¿Hasta qué punto no estamos cometiendo un error, un desperdicio, ¿no? Y no buscamos la manera de retenerlos, como hacen los países más avanzados, que no lo dejan ir porque no van a perder esa experiencia y los permiten seguir en la carrera un tiempo más largo. Señor, ¿hasta qué punto no estamos cometiendo un error? Pongamos una cosa clara primero. Decir, aceptar esto es como menospreciar a los que actualmente están dirigiendo las instituciones, porque tienen toda la capacidad de hacerlo. El director de la policía, todo su equipo de trabajo tiene toda la capacidad de desarrollar sus actividades, pero me cortó cuando yo le iba a decir algo que la institución tenía que hacer. Sí, pero es que lo otro tiene que hacer. Claro. Pero fíjese, lo interesante es este punto. La institución de seguridad necesita una reingeniería profunda. Vamos a ser equitativo de usa la palabra, porque si no se nos va a la hora y media y unos hablan mucho más que los otros. Bien, vámonos, continuamos con nuestro debate. Bien, prevención versus represión. Hemos quedado en eso y no hemos olvidado del tema central. Pero bueno, vamos a dedicar un momentito a esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ustedes están en la primera línea del combate contra delincuentes que no son como los que existían 20 años atrás. ¿Sí? No existía el fenómeno que estamos viviendo hoy. La cantidad de armas, el tipo de armas que usan, la cantidad de dinero, de recursos que tienen, la determinación que tienen en Milampa, no son las mismas de hace 20 años, se lo juro, no son las mismas. El riesgo de los policías, el riesgo de los agentes del orden público, el riesgo, en fin, de la gente que está en esto de la represión del crimen, es más elevado que antes. ¿Cuántos muertos en los últimos años de miembros de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones? Creo que vamos por 120, ¿verdad? Aproximadamente. Más o menos, ¿no? Sí. 120, un poquito más. Eso no existía antes. Ese tipo tan elevado de muertos de policía en el ejercicio de sus funciones, eso no existía. Entonces, ahora hay que hacer en relación con eso, ¿sí? El espacio que provee la incoherencia de cómo se desarrolla la investigación criminal le está permitiendo a la delincuencia actuar con más impunidad. Anteriormente, los que hacían función de detective podían tener iniciativa investigativa, podían tomar denuncias, podían tomar declaraciones juradas y podían actuar como investigadores con su iniciativa, entendidos y determinados en querer resolver los casos. Ellos validaban eso con los fiscales y después que ya tenían el trabajo terminado, los fiscales certificaban y aprobaban y se desarrollaban entonces las diligencias. Ahora tienes una serie de jóvenes sentados esperando recibir instrucciones y estos señores fiscales que son abogados, ellos son abogados, no son investigadores. Se invirtieron los papeles. Eso ha sido una debilidad que ha permitido de que el crimen tenga más oportunidad porque el público se ha desinteresado en poner denuncias y el público piensa de que ya no hay caso después que se convierte en una víctima.
lo he vivido hasta en carne propia. Bien, yo quisiera que nos refiriéramos más al rol, al papel de la fuerza pública en lo que es esencial, su función esencial, defender la vida y los bienes de los asociados. Estamos hablando ahora mismo, tú abordas la parte administrativa más bien, ¿no? Sí, la parte es operativa, porque bien, la investigación es operativa. Si tú quieres llamar operativa, pero cuando cae en manos del Poder Judicial ya deja de ser simplemente operativa, absolutamente. Y es más, hay una tendencia a condenar a la policía, claro. A condenar. Pero bien, a ver, vamos, Rolando. Sí, gracias, Renato. Mira, yo, mi opinión en este aspecto es que si nos ubicamos, quizás hay una percepción, y es cierto, hay una percepción fuerte, el panameño de a pie siente de que en la parada, en lo demás, lo asaltan y demás, pero esto yo lo ubicaría en varias aristas, ¿no? Una de ellas es que hay que hacer mucho énfasis en el policía comunitario, o sea, mucho énfasis en el policía, el de proximidad, el hombre que tú lo pones en un cuadrante, visita a las personas. Esto te trae dos cosas a favor. La primera es que la persona tiene a quien, o sea, le buscó la confianza, tiene a quien decirle las cosas, y este muchacho en cierta manera se convierte en un pacificador, porque aquí en Panamá se ha perdido la tolerancia. Aquí un vecino con otros agarran, y uno pone un muro, el otro quiere y se agarran a los guantes, pelean, eso lo ven los niños, lo demás. Entonces, ese policía integrado en la comunidad también puede ayudar en el momento para pacificarlo, y desde ese pequeño detalle, como también es una fuente de información, de inteligencia, porque está pegado y aquí no todo está malo, aquí Panamá está rodeado de toda la gente es buena, pero hay que buscar esa alternativa del policía de proximidad para que esté con la comunidad en ese punto. En el otro punto, también las autoridades, el gobierno nacional, tiene que prestarle atención a programas, porque este es multidisciplinario, tiene que prestarle atención a programas de rescate a los menores que abandonan las escuelas. ¿Cuál es el gran problema ahorita mismo? La mayoría de las personas que están cometiendo los sicariatos son adolescentes, y son personas que cuando fueron niños abandonaron la escuela, y tú no puedes reintegrar ya a un adolescente a una primaria, y no lo puedes poner en la nocturna, porque es menor de edad. Y estas son las personas que están capitalizando. Entonces, con estos jóvenes, yo recuerdo, hace una pasada administración, se hizo un programa de que encontrando el camino correcto. Tengo entendido que la administración actual, creo que el ministro, si me equivoco, Mirones, inauguró en Veracruz un centro de esto. Pero no es solo Veracruz. Hay que rescatar a estos menores y adolescentes y llevarlos a las escuelas. Hay que hacer un plan dimensional donde el Ministerio de Educación reporte que los menores abandonaron las escuelas. Y muchos de estos jóvenes abandonan las escuelas porque vienen de hogares disfuncionales, tienen a los papás detenidos y demás. Entonces, estos son capitalizados por algunos capos, ¿verdad?, de algunos lugares, en donde la estrategia también de la policía debe ser originada de acceso. De nada vale capturar 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, si nada más coge la mulita. Hay que prepararse para identificar quién es el enlace, quién es el que la conduce, cómo llega al territorio, quién se beneficia, y judicializar a esas personas. Fíjese, en la administración pasada tuvimos la oportunidad de hacerlo, y prueba está que la mayoría que están en Punta Coco se diseñó una estrategia. Esa estrategia que se diseñó fue producto de ¿qué? Buscar a los cabecillas, porque esos son los que están haciendo daño, esos son los que capitalizan, ¿verdad?, a estos jóvenes. Ya no buscan, ya usted no escucha las personas, no por ética no lo voy a decir, pero usted no escucha a los grandes capos que salían antes y decían este se fugó, el otro. No, ya son jóvenes que al contrario, estos grandes capos tienen miedo y algunos sectores porque se van a encontrar con un peladito y la mete un tiro. Entonces, también hay que trabajar los esfuerzos de inteligencia. ¿Para qué? Para judicializar a estos capos que la policía los conoce, que sabemos quiénes son, cuáles son sus áreas, y presentarle al Ministerio Público una inteligencia para judicializarla que permita reducir esto. La policía hace sus esfuerzos, la policía lo hace. Lo hizo en estos días con la banda Bagdad, que creo que su cabecilla todavía está prófugo. Pero eso es importante, trabajar con estas bandas. No solamente concentrar los esfuerzos
a pandillas, a las bandas, a los cabecillas, porque ahí es donde está el fuerte, y comprometer a estos jóvenes paralelamente con programas como Encontrando el Camino Correcto, que creo que ese plan lo tiene el Ministerio actualmente de Seguridad, para agarrar a estos jóvenes y hacerlos más leales al Estado, que se comprometan, que estudien, que en el área geográfica donde está la educación, a pesar que sea un bachiller, vaya orientado a lo que es, a lo que desarrolla la provincia, y hacerlo a nivel nacional. Y usted va a ver que esto va a ir mejorando. Pero básicamente aquí, cuando se encuentra, por decir, un cargamento en un lugar, usted va a encontrar lo que pasó ayer en Pacora, 3, 4 Claro. ajusticiados. Y no es que eso es de ahora. El narcotráfico, esto básicamente siempre se ha comportado así. No es que ahora esté peor. Ahora, lo que pasa es que ahora, y te lo digo honestamente, ahora el problema es que están las redes sociales, hay más comunicación y todos nos enteramos. Pero esto del sicariato ha existido todo el tiempo. Mis compañeros no me van a dejar, y la policía hace su esfuerzo, pero también la policía no puede ser responsable de todo. A la policía hay que ayudarla. El gobierno tiene que diseñar planes y estrategias de apoyo a la policía con otras instituciones, hacer más leal al joven. Mira, en Darién se hizo, en Darién se hizo, porque antes la comunidad veía que estos grupos transgresores de la ley de Colombia llevan a Panamá, hacían secuestros, hasta secuestraron aquí en Panamá a un cubano americano, estaban en todos lados. Y el Senafrón hizo un gran trabajo hace muchos años. ¿En qué? En poner que el ciudadano sintiera que tendría que ser más leal a su país, a la institución, a su policía fronterizo, y se hizo una estrategia de ganar mente y corazón de esos jóvenes, de esos pobladores, y se logró. Hoy en día usted ve que el Darién es libre de actividad, eso. Claro, existen grupos de narcotraficantes como en todo, pero ya usted no ve actividad de grupos que vienen aquí a hacer secuestros o allá en empresarios en Darién ni nada. Y nosotros teníamos casi un 40% del territorio en Darién ocupado por estos grupos irregulares. Entonces, para terminar, quisiera la policía está haciendo su esfuerzo, pero hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. El gobierno tiene en este momento, y esto lo digo con mucha responsabilidad, el gobierno tiene en este momento una oportunidad de crear los equipos multidisciplinarios, que sé que lo han hecho en algunos lugares, pero tiene que hacerlo porque es para todo el país. Y esto quizás no va a verse en 3 años. Y el gobierno que releve a este gobierno debe seguir estos planes, porque si lo vemos en función de política, porque cada gobierno quiere hacer por decir, uno pone plan de seguridad integral, el otro barrio seguro, el otro, no, esto es una estrategia a largo plazo, porque usted construye buenos ciudadanos, no en 3 años ni en 5 años, usted va a ver una generación en 30 años, pero si no lo atacamos ahora, cada día se van a poner las circunstancias más duras, y entonces no podemos solamente culpar a la policía que no hace los esfuerzos. Y en lo otro que usted, y para terminar, en lo otro, el policía está preparado, la amenaza de un capo que quiera robarle el arma o dispararle a un policía, el policía de que va a la academia se prepara para eso. Eso no creo que sea algo, y siempre ha sido así. Siempre el delincuente, su principal objetivo es que el policía no lo vea, y si lo ve, buscar la afectación. Pero el policía está preparado para eso. Bien, a ver, ¿cómo va? Bien, Renato, el carabinero decirle el coronel. Siguiendo la línea de mis compañeros, ¿verdad? La policía cumple varios roles: el rol represivo, el rol preventivo y un rol que es el rol de ayuda a la comunidad o de asistencia comunitaria. De todos estos roles, el que más cuesta, el que más impacto causa, porque ya se cometió el delito, es el represivo. El que menos cuesta, pero quizás el que más tiempo hay que dedicarle, es el preventivo. Porque con la prevención lo que queremos lograr es que no se cometan delitos o la menor cantidad de delitos. ¿Para qué? Para que no se active un organismo de investigación, para que no se ponga en funcionamiento el sistema judicial, para que no se tenga que colocar a una persona en un sistema penitenciario. Toda esta cadena de eventos ocurren cuando falló el sistema preventivo, el rol preventivo.
¿Cómo funciona el rol preventivo? Con la presencia física de los policías en la calle, con el recorrido del personal de la policía en las vías públicas, en sus vehículos, con la activación y la divulgación de presencia de sistemas de videovigilancia que sean disuasivos para evitar que las personas crean que pueden cometer sus delitos de manera impune. Todos estos factores psicológicamente causan un impacto en las personas siempre y cuando se activan funcionen. Yo le doy un ejemplo, en lo particular, yo estando en el extranjero, decía, pero aquí en Madrid, usted estaba en Madrid creo, y los compañeros también, no se veía la cantidad de policías en la calle físicamente, como si estuviesen en un estado de sitio, policías armados como otros. Pero en el momento que ocurría un hecho, un accidente de tránsito, un hurto, y eso era en tiempo medido, en fracciones de minutos, habían 2 o 3 patrullas en ese lugar. Porque la integración del sistema de videovigilancia, comunicación, con la distribución ordenada de sus unidades policiales territoriales en los diferentes puntos de la ciudad, hacían que la respuesta fuera más rápida. Y, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuál es la unidad o cuál es la unidad de respuesta básica que la Policía Nacional le debe tener a la comunidad? Dentro de la estructura y la organización que tiene la policía están las zonas, como aquí en Panamá lo dicen, las áreas, pero el cuartel más pequeño que tenga una jurisdicción territorial de la policía debe tener la suficiente capacidad de atender a una necesidad de la población, ya sea en cuidado o ya sea en atender post la comisión del delito. Y usted a veces ve instalaciones en donde solamente está el policía cuidando la instalación para que no entren a robar. Entonces, como decía el compañero Fegua, la reingeniería involucra ver dónde hay falencias, dónde hay carencias de recursos humanos para poder equilibrar esa necesidad. Inclusive, hay un aspecto que estamos discutiendo aquí en el colegio y estamos tratando de elaborar una respuesta a esa necesidad, que es la implementación de un sistema de apoyo a la fuerza pública utilizando la figura de la reserva o el reservista, en el cual todos nosotros, los que nos hemos retirado, somos parte. Hay un artículo dentro de la norma que faculta al presidente de la República para llamar a todos estos miembros que estamos en reserva o jubilados para atender circunstancias específicas y tratar de adecuarlo a necesidades más flexibles, en donde si en un caso la fuerza pública se ve sobrepasada por la razón que sea, pues podamos recurrir con este recurso humano que está disponible para poder ir en apoyo a estas circunstancias. Todo esto está dentro de la posibilidad, dentro de las posibilidades de respuesta que se puede dar. Bien. ¿Quieres venir? Aquí hay un par de preguntas sobre ese tema. Una es, claro, si hoy el gobierno los llamara como esta fuerza de reserva, ¿ustedes asistirían? Es la primera pregunta. Y la segunda es, el coronel Rolando hacía una buena explicación sobre las políticas públicas en seguridad y sobre cómo han cambiado. Hacía el recuento de Barrio Seguro y ahora ha cambiado esa política. ¿No crees que ese cambio generalmente, como no tiene esa continuidad, no causa el efecto muchas veces de lo que está planificado? Pero, por ejemplo, habíamos escuchado críticas muy fuertes hacia Barrio Seguro, se hablaba de $12 millones al año que se entregaban a los pandilleros, que eso los fortalecía, que no era, que desde de disolverla terminó uniéndola en ese término. Y que bueno, ese cambio de políticas permanente tras gobierno no es lo que termina sin tener una política real y que pueda ser contundente en contra de la inseguridad. Sí, sobre el tema de la reserva, bueno, específicamente la única causal para que se pueda activar
por parte del señor presidente el llamado a los jubilados y estado de disponibilidad es un caso de urgencia nacional. Entonces, urgencia. Okay. Y lo que quisiésemos es de que hubiesen otras situaciones que no tenga que ser una urgencia, que no solamente sea la urgencia para que sí, y lógico, en caso de nosotros ser llamados en un apoyo a una necesidad de Estado o del país, por supuesto que nosotros hemos ingresado o ingresamos a esta carrera por vocación, porque queremos servir, y nos retiramos todavía con esa misma vocación de servicio. Te divorciaste enamorado. Así es. Quiere servir a expensas de su propia vida, que es lo particular de esta profesión. Sí, digo, con respecto a la pregunta, siempre ha existido políticas de seguridad y a través del tiempo, viste, un plan de seguridad integral, creo que fue con el presidente Torrijos, después con el presidente Martinelli, no recuerdo el nombre, con el presidente de Barrio Seguro, encontrando el camino correcto, creo que es ahora. O sea, no, eso ha existido. El detalle es, en este plan todo es seguridad comunitaria, o sea, todo es activarse en la manera, como decía mi compañero Aguirre, buscar la proximidad para prevenir. O sea, siempre se busca prevenir porque eso reduce todos los costos, todos los presupuestos, todo lo reduce. Y también hace que la comunidad sienta, que se sienta segura. Hoy en día la comunidad no se siente segura, es una realidad. Pero eso no es un acompañamiento solamente de la policía. O sea, la policía hace su trabajo. La policía todos los días está en las paradas, está en todos los lugares. Pero hay que buscar una reingeniería sobre el servicio y también del apoyo de las instituciones que deben dar, que son otras del Estado, para nuevamente, y quiero volver al lugar, agarrar ese adolescente que hoy en día lo está sumando y son más leales a los capos que leales al Estado. Entonces hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo yo sé, ese trabajo yo sé que se venía haciendo y se está haciendo, pero se ha ubicado en algunos lugares. En Veracruz hay una escuela de Encontrando el Camino Correcto, lo están haciendo. Pero yo lo invitaría y le doy un mensaje al señor ministro de que eso hay que trabajarlo en todo. Tengo entendido que en Colón lo están haciendo. Entonces, esto es importante, esto no se va a medir hoy, pero lo vamos a ver en 15, 20 años. Y vamos a estar... Vamos a aterrizar en la realidad. Hablemos de la realidad. Hemos hablado de lo ideal, pero la realidad es otra. Coincido con Aguirre el tema de lo comunitario, coincido contigo, Rolando, todos estamos de acuerdo en lo mismo. Pero ¿por qué no se logra cumplir con ese aspecto? Miren, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando en 1990, después de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, se destruye la Fuerza de Defensa y nace la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional nació fiel fotocopia del original que fue la Fuerza de Defensa. Creamos la misma institución, solamente que se le cambiaron algunos nombres para parecerse más civil, por decirlo así. Y ha continuado en toda la trayectoria, la historia desde 1990 hasta la fecha, en la misma forma, y peor todavía, se ha ido incrementando todavía más el aparataje administrativo. Hoy en día tenemos casi 19,000 hombres, antes era mucho menos, pero si de 19,000 hombres agarras y lo divides y le sacas el porcentaje administrativo, que según la cuenta y la apreciación que tengo es más o menos la mitad de hombres son administrativos y la otra mitad son operativos, y esa mitad que son operativos, estamos hablando de 9,000 hombres, lo divides en grupos, lo divides en 4 grupos, porque hay un grupo que está de vacaciones, hay un grupo que está de turno de amaneciendo, hay un grupo que está de turno de día. Cuando lo divides entre los 500 y tantos corregimientos que tiene la República, te encuentras que tiene 2 o 3 rondas por provincia, porque es una realidad. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que no hay espacio, no hay capacidad operativa real por la escasez de personal, porque tenemos una administración de recursos que necesita una revisión y necesita una reingeniería total en la institución. ¿Qué quiero decir yo con esto? No puede existir un Estado Mayor, Comando y Jurisdicción Nacional con más de 20 o 18, 19 direcciones nacionales. Es un exabrupto para un país tan pequeño como nosotros. Entonces,
aparte que es un exabrupto, consume mucha cantidad de personal, ese tamaño y ese nivel de administración. Cuando vamos a ver, el hombre se necesita al servicio del público, no sentado en una oficina. Todo el andamiaje administrativo debería estar en muchas cosas tomadas por el Ministerio de Seguridad Pública. Por ejemplo, esta es una tesis, por ejemplo, la contratación pública, la administración de recursos humanos, son tareas que se pueden cumplir desde el ministerio para que la policía se focalice en su actividad principal de negocio, que es la protección de los ciudadanos, y mantener un contacto permanente con la comunidad en estos modelos de vecinos. ¿Acción cívica? No es acción cívica. Estamos hablando policía comunitario, porque el policía no es que vaya a pintar calle, a pintar escuelas, no, eso es acción cívica. Estamos hablando del policía dedicado a focalizar el problema en la comunidad, en los barrios. ¿Qué problema? Problemas sociales, falta de empleo, falta de educación. Prevención. ¿Prevención y el de modelo, qué? ¿Prevención contra el criminal? A favor prevención contra el delito. O sea, la presencia física del policía en la calle es un elemento disuasivo ante la criminalidad. Y estos programas comunitarios como Vecinos Vigilantes son grupos de personas que se apoyan entre sí, aprenden a cuidarse uno con otro y tienen el auxilio de la policía cuando se presenta el momento que es necesario. Y son fuente de inteligencia. Estoy muy contento con ese sistema porque yo soy miembro de Vecinos Vigilantes, yo participo activamente de Vecinos Vigilantes en mi calle y hace una semana tuvimos 2 situaciones donde pudimos nosotros los vecinos ayudarnos entre nosotros a protegernos en mi calle 74 oeste de Betania. Pudimos activarnos en conjunto entre los vecinos. ¿Para qué? Activarse y provocar la alarma necesaria para impedir un crimen, para impedir un delito y así, llamar a la policía, que la policía llegara a tiempo, y entre vecinos dando información y policía actuando de forma efectiva, neutralizando posible situación de delito. Entonces, eso es lo que estoy hablando. Ahora, si la policía tiene que suprimirse para poder dedicar la mayor cantidad del esfuerzo humano hacia la protección del público. Y una cosa interesante, ya van 20 años los policías trabajando 12 horas, 14 horas, 16 horas. Vámonos a un cambio y regresamos a nuestro debate de hoy. Bien, la televisión nos ha permitido ver escenas que realmente cuando no existía, no teníamos tanta televisión, no trascendía. Bien, hemos visto a comunidades curundú, otras, avasallar al policía, lanzarse sobre los policías, agredir al policía. Bien, y yo creo que en ese momento el policía no puede estar pensando en prevención, sino en cómo defender su integridad física. Sí, bien, me pregunto, ¿están nuestros policías preparados para eso? ¿O están preparados para recibir los golpes sin reaccionar? Porque eso es de la buena formación policial. Yo pregunto. Sí, la policía está preparada, ¿no? La policía está preparada y entrenada para enfrentarse a ese tipo de situación y muchos tipos de situaciones más. El tema, yo recaigo nuevamente en que hay que darle más valor a la función preventiva, como todos estamos de acuerdo aquí, Eliseo y Rolando estamos de acuerdo en eso. La labor preventiva es menos costosa, lo único que es menos estelar también porque no está en la primera plana en los periódicos y es anónima. Hay un concepto que quiero aclararle: el policía comunitario no es el estilo de acción cívica que usted está pensando. El policía comunitario es el policía de barrio, el policía que tiene contacto con el público, el policía preventivo, el policía que conoce a los vecinos asignados en su área de responsabilidad y que mantiene constante comunicación con estos ciudadanos. Así hace inteligencia contra el delito, informa oportunamente y previene y ataca cuando hay que atacar al delincuente. Y a la vez es un pacificador. En muchos de estos lugares también tenemos que ver. Mira, yo sinceramente respeto a los hombres uniformados porque llevan ya 20 años trabajando. Wow, hay que sentirse como ellos y ponerse en los zapatos de ellos. Nosotros lo hicimos también. Trabajar 14 y 16 horas al día es agotante. Bien. Y estos hombres están sometidos a esa presión y por eso es que es necesario que la institución se reorganice para aliviar esa carga pesada,
y proveer más cantidad de gente al servicio público. Permíteme esta pregunta. Yo he notado que el trato que se da al oficial retirado, oficial superior, coroneles, bien, en materia de su seguridad personal, no, es débil, ¿no? Yo he visto, y con pena lo digo, camino a la fiscalía a quienes fueron comandantes de la policía. ¿Por qué? ¿Acusados de qué delito? Del delito de posesión ilícita de armas de fuego. Lo he visto. No voy a mencionar nombres por respeto a ellos, pero ha ocurrido. Yo no sé si algunos siguen enjuiciados, no sé cómo terminaron esos juicios, pero me dolió porque en otros países a los jefes del ejército, de la policía, hombre, le dan protección física, yo no hablo de prevención, física, con escolta, comenzando con sueldo, ¿no? Se lo mantienen, no se lo reducen, ¿sí? Y le dan protección física. Yo sé que tú no estás de acuerdo, ¿sí? Yo sé que tú no estás de acuerdo con eso, pero es lo que yo, mi experiencia, la experiencia que he vivido, ¿sí? De conversar con ellos, con algunos oficiales, algunas gente militares, profesionales, es esa. No se retiran a pasar trabajo, no, al revés, se retiran y son parte del mercado, los demandan para trabajar en seguridad, ¿sí? El Estado los requiere también para trabajar en seguridad, ¿sí? Y salen con honor y con protección del servicio que prestaron por tanto tiempo. Eso yo creo que está débil, esta costumbre. Vaya, habría que ver eso, porque no es posible que se dé esa escena. Yo no estoy de acuerdo que se hace falta gente en la calle para proteger a la sociedad panameña, tengan que poner policía para que nos cuiden a nosotros los retirados. No, jamás estaría de acuerdo con eso. Yo no estoy hablando de eso, oye, por Dios. Hay escuelas, hay acá. Claro, esa es otra. Sí. Hay un cambio muy grande, la seguridad es muy importante, porque es la primera preocupación de la gente, de la sociedad, es el derecho a la vida de los asociados, el derecho a sus bienes, ¿sí? El derecho a buscar. Eso que los reservistas pueden contribuir con la capacitación. Claro, ahí es donde interviene, y en materia de seguridad interviene el que sabe. Mire, casualmente, en la capacitación. Casualmente desde el Colegio de Profesionales de la Fuerza Pública, nosotros estamos asesorando y estamos buscando en varios estudios en diferentes áreas preparar asesoramientos para las autoridades, ya sean los que están en este momento, las altas autoridades nacionales de mando tanto de la policía como de su jefe, el ministro, o asesorar a cualquier persona natural que haga parte de este gobierno o de los gobiernos que vengan, porque la función a veces es que o en este momento tenemos la oportunidad, tenemos un ministro uniformado, pero puede venir un ministro que no sea uniformado. Y una de las estrategias que nosotros estamos tratando desde el colegio de buscar es tratar de preparar a muchas personas en seguridad, porque en un momento dado esta persona puede llegar a ser un titular de una cartera y puede ayudar con esa preparación a ver que el lugar que está ocupando ahorita mismo tiene programas, proyectos, estrategias y demás, que debe seguirla y no debe verla en un enfoque político. Es más, yo si fuera político, que no partidista, pues todos somos políticos, pero si yo fuera político partidista, mi principal misión estoy en el área de seguridad, es tratar de quitar esa percepción de la seguridad. ¿Pero cómo quita esa percepción de la seguridad? Revisando los programas que existen. Si son buenos, hay que continuarlos. Y al final, ¿qué va a beneficiar ese programa? A que mi partido acabó con la inseguridad. Pero lamentablemente en Panamá tenemos una cultura errónea de que hay proyectos buenos y le cambiamos el nombre, está bien, pero no los continuamos. Entonces buscamos y muchas veces yo pienso que es por el desconocimiento. Entonces, desde el Colegio de Profesionales de la Fuerza Pública hay una iniciativa y que nosotros siempre estamos diseñándola para ver si es posible que podamos capacitar a ciudadanos también y apoyar a la Fuerza Pública. Como dijo mi compañero, también estamos trabajando en algo de los reservistas, porque nosotros amamos esta profesión, amamos la seguridad y sobre todo queremos servir a la comunidad. Queremos servir a la comunidad y independientemente que cada uno de nosotros haya trabajado en diferentes administraciones, nosotros nos debemos a la ciudadanía y tenemos esa vocación de servir. Bien, las encuestas
la institución policial aparece como una de las más apreciadas, más queridas por la opinión pública, para que ustedes sepan. A veces está hasta de primero, los más apreciados, los mejor evaluados. No podríamos aprovecharnos de ese concepto generalizado, ¿no?, bueno hacia la sociedad, para incorporarlo a organizar, concretarlo en su participación, por ejemplo, en vecinos vigilantes, para ser concreto. Excelente. Por ejemplo, ¿no? Y por qué no institucionalizarlo en el sentido de que proveer de recursos a los militares, conocedores de la seguridad, en fin, e incorporarlo, pero orgánicamente. No quiero que vayan allí a estar, no profesionalmente, sino profesionalmente, en esto de la organización de los vecinos vigilantes, para hacer más amplia esa función de prevención, pero prevención policial. Prevención en el sentido de evitar el asalto a los hogares, a las personas, porque esa es la seguridad que pueden prestar ustedes, no la otra, la que tú me llamas acción cívica. Acción cívica es tarea de los ejércitos. Uno está en guerra y va a los poblados y trabaja para ganarse la población, porque los ejércitos tienen que ganarse la población para librar su guerra contra el enemigo. ¿Sí? Bien. Policía comunitaria. Pero la policía comunitaria no es acción cívica. No. Acción cívica es otra cosa. No es acción cívica. Estamos hablando del modelo. Por eso es su concepto, señor Renato. Yo le estoy aclarando que el policía comunitario aquí en Panamá lo enfocamos en el tema del policía de barrio, el policía que trabaja precisamente con estos grupos de vecinos vigilantes. Ese es el concepto que nosotros manejamos aquí en Panamá de policía comunitario. Lo que sí también hay que entender ahora, la seguridad ciudadana, el policía comunitario, los vecinos vigilantes, esto es un modelo de filosofía de pensamiento para el trabajo de la seguridad pública de calle. Ahora bien, este tipo de trabajo lo desarrollan escasamente el 5% del efectivo de fuerza. ¿Por qué? Porque lo han departamentalizado, y al departamentalizarlo le pone jefatura, le pone mando y le pone jurisdicción, cuando es un tema de filosofía de trabajo, donde todas las unidades de la institución deben de pensar en ese estilo de pensamiento. El policía que trabaja con el público y está dedicado a la vigilancia y la protección de las personas en la calle, y a la cooperación y a la defensa. Y a la defensa de la persona. Exactamente. Y a la defensa de la vida de un rey de todos los asociados. Y entonces, que le causa un riesgo al policía, ahora bien, incluso de ser judicializado, claro, a veces de manera tramposa. Ahora, señor Pereira, hablemos de esto. Si esto es solamente el 10% de la institución, ¿qué pasa con el 90%? Por eso es que es importante una revisión de la organización. Hay que reorganizarla, y es lo que nosotros hablamos de reingeniería, porque el grueso de la Policía Nacional debe estar orientada a ese oficio específico que es la protección de las calles, la protección de las personas. Ahora ya estamos hablando en mi idioma. Ahora estamos hablando. Eso es. Me alegro que al final lo entendimos. No lo entendí. Me está confundiendo. Yo cuando hablo de acción física, no hablo de acción cívica. No necesitamos acción estratégica que se aplica en el combate, sin ganar la población, para que no se vayan. No estamos en guerra. ¿Aquí no estamos en qué? Que no estamos en guerra. Yo me tengo una guerra contra el coronavirus. Bueno, sí. Estamos en guerra. Sí, al final. Estamos en guerra. Mire, al final. Ahora, profesor, perdona que interrumpa. El planteamiento del ministro de la Vigilancia, ¿qué les parece? Él habla de aumentar la vigilancia a niveles tales que podemos... ¿Es lo correcto? Es que eso es lo correcto, eso es lo correcto. Es lo correcto. Los directores de las instituciones de seguridad están haciendo su trabajo. Es un trabajo pesado, fuerte y arduo. Nosotros no podemos decir que no están haciendo lo que están haciendo. Mi concepto, es inmerecido, y que se acompaña con el concepto de los compañeros, es que si es hora de tener que tener una renovación. Si nosotros no lo hacemos ahora, la policía y la sociedad pagarán las consecuencias, porque el crimen nos superará. Y yo digo cosas puntuales, hay cosas que hay que hacer a nivel de gobierno, reactivación económica, a nivel de Asamblea de Diputados, hay que modificar algunas cosas en la ley que están
reteniendo la capacidad operativa de las investigaciones criminales. En materia de vigilancia, ministro, tenemos los elementos físicos, la inversión para ese plan de vigilancia que propone el ministro. Fíjese, miren, la institución de seguridad cuenta con los presupuestos para hacerle frente. El detalle y también que coincido con el comisionado Feiwa, es que hay que buscar la mayor participación de las unidades en ejecutar esa estrategia. Porque si no lo tenemos en ese enfoque, vamos a vivir el día a día, vamos a ser bomberos. Y perdón, vamos a apagar todos los fuegos que se prenden solamente y ya. De ahí salen los grupos Alfa, Águila, Bravo, Charlie. Pero en realidad la policía hace su esfuerzo, la hace muy bien. El director de la policía por lo menos el subdirector de la policía es un hombre preparado en policía comunitaria. Fue hasta director creo que de la dirección de policía comunitaria. Y yo me quedo también con las palabras de mi compañero de que la filosofía de todo el policía que sale a la calle es policía comunitario. Porque tú logras prevenir los delitos, logras ser pacificador, logras ser un ente de inteligencia porque estás con la comunidad y el vecino le va a decir, mira, aquí esta gente vende, entonces ya se activa esa información que está aquí el pedero oficial del barrio que está robando todos los días. Se canaliza, ¿para qué? Para que los agentes de inteligencia y de investigación logren acabar con el microtráfico, que aquí en Panamá hay mucho microtráfico, con el que asalta en la barriada, en las paradas, y etcétera. Entonces, eso es el policía comunitario. Es multiplicador y activa las alarmas para que la policía sea más efectiva. Yo sé que hay problemas vecinos vigilantes, transportante vigilante, comercio vigilante, está lo de los puertos. Al referirme a los puertos, y no es que esté cambiando el tema, en este momento hay un fenómeno mundial que es más fácil, y lo que lo están haciendo los narcotraficantes y las bandas organizadas, es buscar la contaminación de contenedores, porque es más fácil mandar 10 kilos de cocaína a Europa, que representan $1 millón, que mandar 100 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué nos ha generado? Una reorganización en los puertos, que lo han hecho muy bien desde hace muchos años y todavía lo llevan, en el aspecto de que se ha frenado un poco ahora. ¿Qué hace la delincuencia organizada en este momento y los narcotraficantes? Ya están buscando otros modelos de contaminación en el mar, en otros lugares, porque se ha visto, todavía se incauta droga, pero se ha visto de que eso ha servido para ponerle un mayor control. Yo levantaría una alarma, no sé. Hay que buscar tecnología para esto. Hay que apoyar. Entonces, yo le traería este mensaje, no sé, al director de la Autoridad Marítima, pensar en que todos los contenedores que puedan ser, y aduana, que puedan ser sellados en este país, lleven un sello electrónico para que levante la alarma y la posición donde puede ser contaminado y sea un ente de cuando llega a puerto de destino, sea un ente que pueda permitir que se pueda revisar. Recuerde que son millones de contenedores, millones de millones. Y esa es una manera preventiva. Pregunta concreta: ¿qué instrumentos científicos tenemos para la lucha concreta contra la delincuencia organizada en los barrios y en los sectores que ya se conocen, que son áreas rojas? ¿Qué instrumentos científicos tenemos? ¿Cuáles? Yo creo que esa pregunta, el señor Rolando tiene más experiencia para hablar de la delincuencia organizada. Mire, bueno, Panamá cuenta con todos los recursos. No, Panamá cuenta con todos los recursos, es más, las capacidades de la fuerza pública, ya sea del SENAN, la policía, cada año han aumentado, y usted ve el producto de las incautaciones, como le dije. Antes disponíamos solamente de la ayuda del gobierno americano para las alertas. Hoy en día el servicio aeronaval cuenta con las capacidades para hacerle frente a eso. Por eso usted ve que se ha incrementado la actividad de incautación de droga. Pero también hay que trabajar en actividades de inteligencia para judicializar quiénes son los que buscan aquí en el territorio que eso se siga dando. Porque Panamá, lamentablemente, somos un lugar de tránsito para ello. Pero el país tiene los recursos, las autoridades tienen los recursos y lo están utilizando. Yo solamente, el director de la policía en este momento es un experto en eso. Yo ya le daría este mensaje al director y al señor ministro de que recoja los equipos de inteligencia.
no se preocupen con quién trabajaron, porque esos grupos vienen desde hace más de 20 años. Son profesionales que siempre se han dedicado a eso. No trabajaron con Pinzón, no trabajaron con Rolando López, no trabajaron con el comisionado Aguirre o el comisionado Feijoa. Son profesionales y talentos que hoy en día, producto de, no me puedo imaginar, de quizás un mal enfoque, los tienen disgregados. Hay que recoger esos muchachos, a esos talentos. Y le digo esto al director de la policía: recójalo y póngalos a trabajar, que lo que ellos sí saben es judicializar. Y usted va a ver que va a tener que ampliar Punta Coco, porque va a tener, nosotros logramos 15 o 20 líderes, ustedes van a tener 40 o 50 líderes, porque hay el tiempo, el momento, y ustedes tienen la capacidad y la tecnología, porque sí los han apoyado. Así que este es mi mensaje, no lo vean en función de que porque trabajaron con López o trabajaron con Pinzón o demás. Yo lo vería y lo enfocaría porque nosotros seguimos con ellos y eran talentos que venían de nuestros antecesores. Ponemos de toda la tecnología para cumplir con la seguridad. La institución la tiene y tiene los hombres capacitados para hacerle frente. Y también tiene los hombres capacitados para hacerle frente y presentarle al Ministerio Público información que se pueda judicializar para hacerle frente a esta gente. En el día pasado lo hicieron. El día pasado, después de 2 años, me gustó mucho ver que se combatió una banda organizada, que teníamos 2 años de pérdida en eso. Y es lo que yo llamo la atención, no es porque con quién trabajaron, recojan esos muchachos son leales al Estado, son talentos y valores que pueden ayudar. Son leales al Estado por formación. Y no es que trabajaron y no es de carrera. Y no es que trabajaron con una administración. Ellos vienen desde hace más de 20 años y son profesionales que hay que pensar en que hay que llamarlos, sacarlos de los lugares donde están, activarlos y eso sí, ponerle tarea. En 6 meses quiero el cabecilla de Colón, en 6 meses quiero el cabecilla de Panamá Oeste, que los conocemos, y quiero el cabecilla de la vida. Esa es la tarea. Bien, amigos de toda la República, hemos llegado al final de este programa.